Viaje de certeza, teoría de evolución de Darwin, una discusión justa. Que la paz sea con ustedes. En este episodio, evaluamos juntos los pilares más importantes de la teoría de la evolución de Darwin. Charles Darwin es un investigador inglés. En la historia natural, mencionó muchas observaciones que colectó durante sus viajes y las trasladó de otros, como la similitud morfológica y anatómica entre varios organismos y los tipos de su distribución geográfica. En consecuencia, supuso que todos los organismos aparecieron de un origen común, que pasó por procesos de evolución y diversificación, en el que los organismos tienen algunos cambios simples acumulados, luego la naturaleza los filtra. Los cambios útiles son preservados por la naturaleza y producen un nuevo tipo de organismos con el paso de los años. Mientras que la naturaleza, según Darwin, acabó con un número infinito de las especies de transición, en el que tenían cambios inútiles o dañinos, junto con la función de filtrar. Darwin supuso que la naturaleza contribuyó a crear nuevos rasgos en los organismos. Es que, cuando el animal adquiera ciertos rasgos, debido a su hábitat, transmite estos rasgos a sus hijos. Acordado con el supuesto de Lamarck de que la jirafa que se caracteriza por un cuello muy largo, un día estaba con el cuello corto, pero con el cambio de las condiciones naturales de su ambiente, y verse obligada a estirar su cuello para alcanzar las hojas del árbol. Su cuello seguía alargándose de generación a otra, hasta que se convirtió en la forma que tiene hoy en día. Lo más importante es que Darwin supuso que los organismos fueron el resultado de estos cambios por casualidad, es decir, sin intención. En su expresión, no había ningún plan de la creación, plan of creation, para crear estos tantos organismos. Y esto es lo que confirmó en sus escritos. Darwin publicó estas ideas en 1859 después de Cristo, en un libro titulado El origen de las especies, On the Origin of Species. Entonces quiso dar un mecanismo detallado de heredar los rasgos adquiridos, y publicó después de años de su libro El origen de las especies su hipótesis, a la que llamó pangénesis, en la que suponía que la naturaleza cuando afecta a las células del organismo, estas células somáticas producen pequeños sedimentos llamados gémulas, que se concentran en los órganos genitales, en el organismo, para que se transmita a sus hijos. ¿Y de dónde ha aparecido el origen común, Darwin? ¿De dónde ha salido el primer organismo que según de ello, supuso estos pensamientos? Y le atribuyó todos los organismos. Darwin no lo dejó claro en su libro, pero en su correspondencia con el botánico Joseph Dalton Hooker, mencionó que su perspectiva es: la primera criatura creció en estanque cálido de factores como la luz, el calor y la electricidad. Es decir, Darwin se acordó con la idea de la generación espontánea, el que fue común en su época, donde se pensaba que los organismos pueden formarse espontáneamente de los objetos inanimados. Por ejemplo, se pensaba que los insectos crecieron de las sobras, y que los califóridos de la carne podrida. Brevemente, estos son los pilares de la teoría de la evolución de Darwin. Un organismo nacido de alguna manera de los objetos inanimados. Naturaleza que hace los organismos adquirir nuevos rasgos que son capaces de convertirlos de una especie en otra. Los rasgos adquiridos se heredan, y la naturaleza elige acumulativamente, hasta que consiga organismos superiores. Entonces forma sistemas biológicos complejos, de simples cambios consecutivos. Y la conclusión es que los organismos evolucionaron. Y valve. Sin intención ni voluntad. Por parte de un hacedor consciente, que elige y sabe lo que hace. Según estos pilares, Darwin supuso la existencia de todos los organismos. Ahora,
¿Cuál es la evaluación general de esos pilares? ¿Los que llevaron Darwin a esta conclusión? En cuanto a la alegación de la generación espontánea de los organismos de objetos inanimados, es un mito que ha fallado en experimentos. El más conocido es el experimento de Francesco Redi 2 siglos antes de Darwin, y el de Louis Pasteur, que se publicó 5 años después del libro de Darwin, y demostró que los organismos que se pensaba que habían generado espontáneamente de objetos inanimados como las sobras vinieron de fuera de los alimentos y con aire contaminado. Y a Pasteur se atribuyen la pasteurización y leche pasteurizada. La verdad, la generación espontánea es lógicamente fallido. Imaginar un organismo que crece espontáneamente de objetos inanimados. Y, sin embargo, insistieron a probar. Lo intentaron, y el mito falló. Por la ciencia experimental, y así como por la razón. En cuanto a la creación de nuevos rasgos. Por la naturaleza en el organismo por el uso y desuso. Como lo del cuello de la jirafa, también falló por los descubrimientos de Gregor Mendel, quien demostró años después de Darwin que las características genéticas de los hijos, no importa cuántas son, no se diferencia de lo que originalmente estaban en los padres. Y falló por los descubrimientos de la epigenética, que demostró que los factores externos y ambientales pueden cambiar la forma de interpretar el material genético en un organismo para activar un rasgo potencial o reprimir un rasgo que fue activado, pero no agrega un material genético que no existe. Y sobre la herencia de los rasgos adquiridos. Es un mito fallido por la observación ordinaria. Por ejemplo, los músculos del herrero y el carpintero, que los adquirieron en sus vidas, no se heredan a los hijos. Sin embargo, los seguidores de Darwin insistieron a intentarlo. Lo intentaron y Weismann cortaba la cola de 19 generaciones de ratones. Hasta que al final se sorprende de que los hijos de los ratones vuelven con cola de nuevo. Es decir, que el rasgo adquirido, la cola cortada, no se transmite a la descendencia. ¿Qué queda entonces de la teoría de Darwin? Dirá, la selección natural es correcta. Entonces le digo, la parte correcta no se atribuye a Darwin ni a sus ideas. Todo el mundo sabe que el animal más débil se esfuerza para adaptar a las condiciones ambientales difíciles. Pero la selección natural para Darwin significa también crear sistemas biológicos complejos, de simples cambios consecutivos casuales. Y para que entienda lo que significa la selección natural de Darwin. La imaginación de Darwin le plantea una idea. La naturaleza, y el uso y desuso han producido a los organismos antiguos unas estructuras corporales simples, que pudiesen haber servido al organismo en algo. Entonces la selección natural lo mantuvo, sin saber que la acumulación de estas estructuras producirá un órgano completo, como el ala de un pájaro, o el ojo de un animal. Para que usted entienda la lógica de Darwin, imagine una tierra llena de chatarra, y que muchos ciegos pasan por ella, y cada uno recoge un pedazo de chatarra al azar, y luego entre a un gran edificio que su puerta se cierre. Después de cada uno, pasan millones de años y los ciegos recogen la chatarra, y mueren y luego se enterran bajo del edificio. Un día la puerta del edificio se abre y se lanza de la puerta un avión Boeing gigante, dirigido por un ciego y vuele por el cielo. Usted preguntó, ¿cómo un ciego puede fabricar este avión? Se le dijo, sin querer, lo que pasó con los ciegos anteriores de él. Que algunos recogieron un pedazo de chatarra útil para ellos, y luego le heredaron a los otros. Alguno recogió una tela para enfrentar el frío. Otro recogió un pedazo de hierro para cubrirse del sol. Un tercero recogió un volante de avión para revolver la comida. Y un cuarto recogió una botella. Lo usó como armadura en su guerra con sus enemigos de los ciegos. Y todos estos vinieron en épocas sucesivas.
Y heredaron sus piezas a los otros. Las piezas estaban compuestas sin querer, ni por un hacedor. Hasta que se fabricó este avión. ¿Qué ha visto usted? Así que ni se le ocurre imaginar que alguien quería fabricar este avión o incluso que vuela. Con la misma lógica, Darwin consideró que la selección natural ha parcheado las estructuras de los organismos con ceguera. Por ejemplo, las alas, que ayuda a los pájaros a volar. Se considera como pseudopurpose, que significa una ilusión, irrealidad. Y la visión por los ojos es un objetivo ilusorio. Porque no hay un hacedor consciente que intencionalmente hace que los ojos ven, o que el ala revolotea, sino que todo esto vino con la acumulación de casualidades ciegas. Esta es la broma de la selección natural ciega, con la que Darwin salió para nosotros. Y además de su absurdidad para toda mente sana. Los descubrimientos científicos han demostrado su imposibilidad. Además de la irreducible complejidad. O lo que se conoce como irreducible complexity. En todos los detalles de los organismos y sus relaciones. Es decir, las estructuras y los órganos de los seres. Son muy complejos e integrados. Es que solo pueden existir cuando sus partes sean disponibles al mismo tiempo. De lo contrario, no funcionan. Por lo tanto, la formación gradual de esas partes es imposible. Incluso al nivel de la unidad viva más pequeña. La célula que Darwin no la veía por debajo del microscopio, en su tiempo, sino como una simple mancha. Entonces la selección natural como Darwin lo describe es también un mito. Sobre estas supersticiones fallidas al nivel lógico, sentimental y experimental. Darwin planteó la idea más ridícula y estúpida de la historia. Toda la precisión y perfección que vemos en esta creación vino por casualidad y sin querer. Y no necesita conocimiento ni sabiduría. ¿Qué queda entonces de la teoría de Darwin? Quedaron sus ilusiones, como si fuera participado en concurso titulado La imaginación más grande, en el que compiten los eruditos naturalistas. Para que se rían los oyentes. Queda su imaginación que parece a los cuentos para dormir. Sobre el príncipe rana y la princesa cisne. Y los ratones de Cenicienta que se convirtieron en hermosos caballos. Pero con la adición de que tomaba mucho tiempo. La ilusión que pone plumas a los dinosaurios cuando persiguen los mosquitos y entonces vuelan. Y las ideas imaginarias del oso negro. Cuando nadaba durante horas en el agua. Con la boca abierta para que entren tantos insectos como sea posible. Entonces le recordó a la ballena que se abre la boca para que entren los peces. Y mientras haya semejanza, parece que la ballena evolucionó del oso en la lógica de Darwin. Como en la copia de facsímil de su primera edición. De su libro, El origen de las especies, página 184. Alguien dirá, ¿pero qué hay de la ciencia de Darwin? ¿Qué hay de las tantas observaciones que recopiló en su libro, y con la precisión de su observación? Entonces decimos, Darwin era como un programa que tiene muchas entradas. Pero la fórmula que relaciona entre estas entradas es incorrecta, por lo tanto da un resultado incorrecto. Entonces, no le ayudaron sus abundantes informaciones. Ni su amplio conocimiento. Es muy importante, hermanos, que comprendemos que estas observaciones de pájaros, reptiles, insectos, etc. no forman parte de la teoría de la evolución. Estamos criticando la teoría que afirmó Darwin que es una interpretación de estas observaciones. Aparte de las observaciones y su formulación del término de la selección natural, que es malinterpretado por él. Las novedades de Darwin no son ciertas. Y lo cierto en su argumento no es nuevo. Sí, las novedades de Darwin no son ciertas. Y lo cierto en su argumento no es nuevo. Por eso, hermanos míos, equivocamos al decir que la teoría de Darwin tenía errores. Más bien decir que la teoría de Darwin ya es una serie de errores. Mitos anulados por el seso y la ciencia.
Falacias lógicas e imaginaciones ridículas. Para llegar a la conclusión de que la perfección y la precisión en los seres no necesita intención, voluntad o conocimiento. Reafirmo, hermanos, que nuestros episodios son metodología para ajustar la brújula de nuestra creencia. Una regla metodológica que hemos aprendido hoy es que la falsedad se basa solo en la falsedad y no puede basarse en verdadera ciencia o una mente sana. Y dondequiera que aplique esta regla, verá que se funciona. Hemos visto hoy un ejemplo de ello con el cuento del mito de Darwin. Las criaturas vinieron por casualidad. Algunos preguntarán, ¿pero quiénes vinieron? Después de Darwin no taparon las brechas de la teoría y corrigieron sus errores. ¿Cuál es su respuesta a la evidencia del fósil? ¿De la biología molecular? ¿De la embriología? ¿De los órganos vestigiales? ¿No podría conciliarse entre la teoría y la existencia de Haya? Si fuera un mito, como dices, ¿por qué la mayoría de los científicos occidentales creen en ella? Responderemos, hermanos míos, de manera metodológica. Si Haya quiere. Y comenzaremos con el caso de tapar las brechas y corregir los errores. Y esto es el tema de nuestro importante próximo episodio. Estén atentos. Haya concede el éxito. Que la paz y la misericordia de Haya sean con ustedes.